Y lo comentábamos en el bloque anterior, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, advirtió que iba a mantener comunicación con el Fondo Monetario Internacional. Esto es a raíz de la escalada del dólar. Es por eso que queremos un poco ampliar sobre esta situación que está viviendo la República Argentina con el licenciado en Ciencias Políticas, Abelardo del Prado. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Muy buenas tardes. Bueno, cuando se habla del Fondo Monetario Internacional y que podría llegar a tener relación con la Argentina nuevamente, uno no sabe si es bueno o malo. ¿Cómo se puede ver este discurso, breve discurso del presidente de la Nación? En realidad se lo ve como lo dijo el presidente, como una medida preventiva, en el sentido de intentar calmar un poco los mercados, porque tenemos una economía que está tan dependiente últimamente de los últimos años, desde la salida del cepo en adelante, de los mercados internacionales y la financiación externa vía deuda, que había una preocupación. Tenemos un vencimiento grande de 650.000 millones de pesos próximamente, y los mercados, dado las últimas medidas tomadas en Estados Unidos básicamente, ha logrado que se aprecie muchísimo el dólar a nivel mundial, y nosotros que tenemos una economía ahora abierta y dependiente en cierta medida del financiamiento externo, lo que sucede es que estamos más vulnerables a esos vaivenes que no controlamos nosotros. Digamos. Esto es una decisión que toma Estados Unidos. La escasez de dólares que tenemos en Argentina propia de la sequía, o sea, la producción agropecuaria de este año, ha afectado mucho, y en este contexto todos los actores que intervienen en el mercado de dólares están un poco inquietos. Hay mucha incertidumbre, la propia dinámica del equipo económico también había jugado su rol. No cayó muy bien el año pasado que se cambien las metas de inflación, que se cambien las metas fiscales, que por ahí la participación de algunos funcionarios por fuera o haya ese ruido que había con el mercado central, no, digamos, sembró cierta incertidumbre. Ha habido una serie de sucesos que han hecho que todo se pregunte cuál es el futuro del dólar, y gracias a eso, digamos, o a causa de eso, tuvimos una de las mayores corridas contra el dólar en los últimos días, que fueron 4.000 millones de dólares. Hay como una incertidumbre, sobre todo, creo que es la palabra, en cuanto a lo que va a pasar con el dólar y cómo va a impactar también en la vida de todos los argentinos, sobre todo con el aumento en los precios de lo que consumimos diariamente, el aumento del combustible, el aumento en las tasas, en los servicios generales. ¿Cómo te parece que puede llegar a impactar en este tipo de consumos y de servicios? Lamentablemente impactará para mal. Aquí hay, digamos, dos cosas que confluyen, digamos, la política o el contexto internacional, que no es favorable, y el plan del gobierno. El plan del gobierno en alguna medida era, como dicen ellos, digamos, ir quitando los subsidios gradualmente. Se habían planteado en 4 años reducir el déficit de la nación, que era muy grande, vía quita de subsidios y, consecuentemente, aumento de los precios de las tarifas. Ese plan se sostenía en gran medida por un financiamiento internacional barato, que ahora se agotó porque los inversores internacionales están yendo a lo más seguro, que es un dólar que se está robusteciendo, no solo respecto del peso, sino de el euro y las monedas más fuertes, lo que hace que colisionen dos políticas, digamos, que llevan a un aumento de precio. La política económica de ajuste tarifario y la política internacional, que hace que el dólar sea más caro, por tanto la nafta sea más cara, y que para bajar ese dólar el equipo económico lo que ha hecho es levantar la tasa de interés. Entonces tenemos que el combustible es más caro, por tanto la logística en Argentina, que está basada en combustible y en camiones de carga, sea mucho más cara, o sea que eso encarece todo. La energía es más cara, y la financiación, el costo del dinero, que es el interés, lo que a cualquiera le cobran por ir y sacar un préstamo o
utilizar su tarjeta de crédito financiando sus compras, es más caro. Entonces, lamentablemente, lo que estamos viviendo es un contexto que para la gente, al ciudadano de a pie, no es bueno en la medida de que tanto las medidas propias del gobierno como el contexto internacional hacen que los precios indefectiblemente suban. Seguro. En cuanto a las elecciones, que muchos dicen que están muy lejos todavía, que falta mucho, pero sin embargo hay algunos que aseguran que esto puede ser un puntapié de lo que puede llegar a pasar o que puede repercutir en las urnas el año próximo. Todavía es muy prematuro hablar sobre esto, teniendo en cuenta que también la imagen del presidente Macri ha caído en el último tiempo. Sí, es muy pronto, digamos, porque me parece que estamos viviendo en un momento en el cual estamos viviendo esta semana, en realidad, la semana anterior, la incertidumbre es propia de ahora. El estudio, yo creo, más confiable en el país es el del seguimiento de la aprobación de la Universidad de San Andrés, junto con otros tipos de estudios y, digamos, una serie de académicos que hacen un seguimiento en el país muy importante. Ahí se ha demostrado que se ha caído un 8% en aprobación del gobierno, que siempre estaba alrededor del 50, 51, 52, ahora está en el 40%, 40, 42%. Pero eso es ahora. Ha tenido, la imagen del gobierno ha subido y ha bajado. Sobre todo en el año no electoral, en el primer año, en 2016, bajó con la quita del dólar, con la quita del cepo al dólar, perdón, y algunas medidas que no fueron para nada populares, en aquel entonces bajó mucho, y en el año electoral volvió a subir. Es muy pronto para decir cuál sería el efecto de esto, porque, digamos, lo estamos viviendo, acabamos de ver las ciertas medidas que se quieren tomar. De hecho, falta la conferencia de prensa del ministro de Hacienda para decir cuáles van a ser puntualmente las medidas. Y lo cierto es que sí, hasta hace unos meses todos augurábamos que el gobierno iba hacia una reelección segura. Hoy en día esto sigue siendo así, pero en la medida en que la oposición se logre consolidar o unir en alguna figura que hoy no existe, se puede llegar a dar otro tipo de escenario. Pero de nuevo, esto es viendo el resultado de las elecciones con la sensación y la incertidumbre de hoy. De hoy, claro. Hay muchos que critican la falta de comunicación o la manera de comunicar estas medidas que se quieren económicas. Ahora va a haber una conferencia de prensa, como bien dijo, del ministro de Hacienda. ¿Puede llegar a haber este problema de comunicación, de no poder quizás llegar a la gente de una manera más clara? O, bueno, se ven después en los resultados qué es lo que quiere hacer el gobierno. El gobierno en realidad esta semana comenzó una campaña de comunicación nueva que viene en esta idea de haciendo lo que hace falta. Intenta comunicar a la opinión pública lo inevitable de tomar ciertas medidas, como por ejemplo la del reajuste tarifario. Pero hay que decir la verdad, digamos, la comunicación no se puede disociar de la experiencia cotidiana de las personas. Claro. A ver, la inflación no es algo nuevo, de ninguna manera. Hace 12 años que vivimos con una inflación por encima de las dos cifras. Hay la gente se ha acostumbrado, digamos, a convivir con la inflación en cierta medida, por lo cual las expectativas juegan también un rol muy importante con esto de cuánto aumentan los precios, cuánto no, cuánto influyen las paritarias, cuánto dinero inyecta el gobierno. Pero también, digamos, es hacia quiénes se comunica el gobierno. Sí. Hay algunos sectores, como los sectores más vulnerables, que están todos bajo la protección de la seguridad social. Esos son de los pocos sectores que por ley, digamos, le ganan a la inflación sí o sí. Hacia esos sectores, digamos, la comunicación es una, hacia la base electoral más de clase media, que es la que está perdiendo apoyo al gobierno, es otra.
y hacia su electorado duro, también es otra. Resta ver, digamos, de cómo las políticas o todas las decisiones económicas van a tener o no impacto en la vida cotidiana de la gente, porque las cosas aumentan, es verdad, eso lo vemos todos, no hace falta ir a cualquier lugar y querer pagar cualquier cosa para ver que las cosas aumentan, pero al mismo tiempo la economía empezó a crecer el año pasado. Es medio contradictorio, entonces la comunicación puede ingresar en los distintos segmentos del electorado, de la opinión pública respecto de sus vivencias, y eso es algo que estamos viviendo y es una gran incógnita que estamos teniendo hoy en día. Por eso seguramente van a ser tan definitorios las próximas semanas, incluso meses, para ver para dónde va la economía argentina, que siempre, o por lo menos en el último tiempo, ha sido indescifrable, o por lo menos con mucha incertidumbre, ¿no? Sí, digamos, la economía argentina nunca nos dio respiro. Uno se queda quieto y parece que las cosas se mueven de manera vertiginosa. Siempre fue así en la historia de la economía argentina. Pero sí, se vivía un momento de mucha incertidumbre. De hecho, bueno, en los distintos círculos informados sobre política y economía, se hablaba de que había que llegar hasta el Mundial, hasta después del Mundial, para comenzar la campaña, claro. Y se tomaban una serie de medidas impopulares ahora, pero había que llegar al Mundial y parece ser que el Mundial o el clima post-Mundial nos ganó de antemano. Se adelantó. Se adelantó bastante, pero veremos. Seguro. Muchas gracias, Abelardo. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.